dentro de la asignatura de estudio independiente vamos a ver lo que es los temas importantes del aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, decimos que es un aprendizaje para la vida, que queda con nosotros, ¿sí? O sea, eso ya lo aprendimos. Por ejemplo, puede ser una profesión, ¿no? El señor mecánico sabe reparar su carro y eso queda para toda la vida, ¿no es cierto? Y un aprendizaje autónomo que depende de nosotros, ¿no es cierto? Si queremos mejorar, si queremos ser alguien, ¿no es cierto? No estar esperando a que ya no es colegio, es universidad. Igualmente esto sirve no solamente para esto, para la parte académica, sino para nuestra vida profesional. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, seguir mejorando? No, no hay necesidad que alguien le diga, por eso se me ocurre, solamente porque me aparece en pantalla. Edwin ya presentó los deberes, Edwin ya presentó el test, Edwin ya hizo esto, ya no, sino que ya depende de uno. O sea, quiero mañana ser profesional, quiero ser un buen trabajador, quiero construir mis metas, pero ya no necesito que alguien me diga hasta cuándo o cómo, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Entonces, eso es lo que nos permite también, por eso es que estas asignaturas son muy fundamentales porque van combinando con otras asignaturas en sí, ¿no? Con otros. Entonces, vamos con Edwin. ¿Me puedes ayudar con la lectura, por favor, de esta bienvenida? No basta solo con querer cambiar las cosas, lo más importante es trabajar para hacer el cambio. ¿Qué nos quiere decir con esto, Edwin? Ok, Prácticamente sería que muchas veces nosotros podemos optar por decir, quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero planificarme toda esta situación, o tal vez lo planificamos, lo redactamos, pero no actuamos. Y en el hecho de que no actuemos, pues prácticamente va a quedar solamente escrito, hablado, dicho en algún momento, pero es necesario actuar y trabajar para que prácticamente las cosas sucedan. claro, obviamente lo que usted dice es verdad, ¿no? No basta con querer cambiar, porque todos hablamos del cambio. Queremos una casa nueva, tenemos un carro de, qué sé yo, tenemos un carro pequeño y queremos un carro grande, pero para eso hay un proceso que se llama trabajar para que se haga ese cambio, ¿no? Por ejemplo, queremos un título, entonces para tener el título tenemos que asistir a las clases, actuar en clases, hacer un montón de cosas, ¿no? Para que se pueda cumplir. Entonces, querer es algo, es importante, ¿no? Es algo importante en el ser humano, pero de querer hacer es otra cosa, una diferencia, ¿no es cierto? Que es el trabajar en sí para que se pueda cumplir. Entonces, esto es muy importante, como les dije, hace 18 años yo lo puse y creo que es algo muy, muy bueno, ¿no? Para poder decir que una cosa es querer y otra cosa es hacer. Alexandra, el general, por favor, lo que es el aprendizaje. Objetivo general, conocer sobre el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. Gracias. Anderson, el específico, por favor, el primero. Describir y conocer la enseñanza y los diferentes tipos de aprendizaje. Ya. El segundo, José. Fortalecer el conocimiento mediante el aprendizaje significativo. Ujú, ya. Entonces, miren, lo que nosotros tenemos que saber y conocer sobre estos dos tipos de aprendizajes que son muy importantes en nuestra vida, obviamente va a ser muy importante y no solamente, como les dije, por mi asignatura, ¿no? Para todos tenemos que llegar a un aprendizaje significativo de la vida que se queda, ¿no es cierto? Que nosotros aprendamos, ¿no es cierto? Diferenciar estos tipos de aprendizajes son importantes y también saber que necesitamos como personas también conocer estos aprendizajes. Y partimos del punto del aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Ese aprendizaje, si nosotros vemos primero la imagen, los particulares, por ejemplo, trabajan muchísimo con figuras, con letras, con dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poderles hacerles entender a los niños que, por ejemplo, el color amarillo y ahí está la letra, ¿no? La relación, porque justamente el niño solo entiende lo que relaciona, lo que tiene sentido, y nosotros también hacemos lo propio. Entonces, imagínense que nosotros, hasta el momento que estamos, inicial, escuela, colegio, cuántas materias, cuántos profesores, cuántas cosas que hemos hecho en los cuadernos y muchas cosas se han ido por ahí, ¿no? Se han desechado y nos hemos quedado creo que solo con lo que más nos interesa, ¿no es cierto? O nos importa. Y también ponemos atención, obviamente, para aprender, ¿no? Entonces, vamos a una parte a hablar de esa parte, lo que es la parte también mecánica y humorística también, que viene a ser un conjunto, ¿no? Dentro del aprendizaje significativo, Brian. ¿Qué es el aprendizaje significativo? La teoría del aprendizaje significativo se centra en el aprendizaje de materias escolares fundamentalmente. La expresión significativa es utilizada para la contraposición a memorístico o mecánico para Hasta que ahí un nomás, gracias. contenido sea... Mecánico, ¿no es cierto? Ya, gracias. Daniela,
Para que un contenido sea significativo, ha de ser incorporado al conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos. Ya. Mire, hay un contrapeso que se genera, ¿no? Que es la parte mecánica y memorística. Y en nosotros, por ejemplo, no sé si se acuerda, Rebeca, que cuando usted fue niña o adolescente, su profesora le mandó a repetir muchísimas veces las vocales, ¿sí o no? ¿Se acuerda o no se acuerda, Rebeca? ¿No se acuerda que le mandó a repetir muchísimas veces las vocales? No. No, sí me pasó. Ya, ya. ¿Por qué sería que la profesora le mandó a repetir muchísimas veces y con unos dibujitos, ¿no? Por ejemplo, de la letra A, de la letra E, de la letra I, de la letra O, de la U. ¿Por qué sería? Para que aprenda a relacionarlo, que se me haga más fácil. Porque estamos partiendo desde la memoria, ¿no es Ujú. cierto? De la repetición, para que eso ya se vuelva un nuevo conocimiento, ¿no es cierto, Rebeca? Muchísimas gracias, bajen la mano. Entonces, eso es un principio fundamental también, ¿no es cierto? Tener unos conocimientos previos, ¿no? Para poder relacionar de esa manera. Entonces, eso no ha sido porque le caemos mal a la profesora y nos manda a repetir como locos, ¿no? Dentro de eso, nosotros tenemos una parte que se llama condiciones para el aprendizaje significativo, o sea, cómo llegamos, cómo el alumno aprende y diferentes tipos de posiciones, ¿no es cierto? Partimos de la primera, Jennifer, cuando dice no, no arbitrario o sustancial. ¿Qué nos dice eso? El alumno relaciona la nueva información con experiencias previas o familiares. Exactamente. El alumno nunca empata a Jennifer, nunca va a empatar si algo no tiene sentido, no tiene relación, no va a empatar. Por eso es que nosotros como profesores y en las clases demostrativas, ¿qué se le dice? Profesores, antes de hacer las clases demostrativas, porque las clases demostrativas se hacen incluso con profesores, ¿no? La mesa directiva con profesores, cuando hay alumnos, si no, entonces así son los concursos, ¿no? Entonces siempre dice, hablen del tema anterior. Por ejemplo, el tema anterior hablamos de enseñanza-aprendizaje, ¿se acuerdan? De los filósofos de lo que hablaban de la enseñanza y aprendizaje, Sócrates, Aristóteles, la didáctica, ¿no es cierto? La pedagogía. Entonces, yo qué lo que hago es empatar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a empatar, es cuando el estudiante coge sentido, ¿no? Y en la matemática es lo propio, ¿no? Cuando hablamos de los números, la suma, la resta y la multiplicación, de las operaciones matemáticas, entonces ahí va relacionando. Entonces, cómo se suma, cómo se multiplica, etcétera, y cómo son las divisiones, ¿no? Buscándole ese punto de conexión, ¿sí? Vamos con la siguiente, Sofía. Potencial o lógico. ¿Qué nos dice potencial o lógico, Sofía? Potencial o lógico. El contenido debe estar organizado coherentemente, parte de conocimientos previos. Ya, correcto, debe haber, ¿no es cierto? Y organizado. Entonces, gracias, Sofía. Cristian, ¿sería que a los niños de inicial le podemos dar factorización? Cristian No, Wingla, ¿será que? ah, ¿Por qué? no, porque primero tienen que tener un conocimiento previo, o sea, empezar un proceso desde lo más básico. O Así sea, es, ¿no es cierto? y tener un conocimiento previo, como identificando primero los números, sería en este caso. Ujú. No podemos, así queramos, no le podemos dar eso porque realmente tiene que haber primeramente una organización y conocimientos previos para avanzar a eso, ¿no es cierto? Como eso se da en los colegios, ya es otra cosa. Los estudiantes del colegio ya de octavo, de noveno, décimo, ya pueden saber, pero no un niño de inicial o uno que esté en escuela, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Primero, segundo grado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí creo que viene la relación. Vamos con la siguiente, Sofía, vamos con Nayeli. ¿Real o psicológico? Buenas noches, profe. Cuando el significado potencial se ha convertido en un contenido nuevo, diferenciado dentro de un sujeto. Ya bueno, lo que está hecho, ¿no? Ya bueno, no importa. Ojalá no se encuentre con seguir. Bueno, cuando nosotros hablamos de esto, eh, de un contenido nuevo, ¿no es cierto? Como le digo, no, hay un contenido anterior y se convierte en nuevo cuando realmente hay una trayectoria de pase, ¿no? Por ejemplo, yo se le puedo decir que estamos estudiando la tabla periódica de química, ¿no es cierto? Entonces a Emily le mandan a estudiar la tabla periódica de química, ¿no es cierto? Y ahora después viene la profesora de química y dice, a ver, señorita Emily, ahora necesito que me construya los óxidos y los peróxidos, ¿no es cierto? Ah, dice, sí, 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 me acuerdo de cómo se construye, entonces tengo que ver los equivalentes, cuánto vale, ya, todo eso. Entonces, ahí usted construye un nuevo conocimiento, ¿no es cierto, Emily? Comienza a construir un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Emilia, disposición para el aprendizaje.
Disposición para el aprendizaje. Es necesario que el alumno muestre interés o disposición por aprender. Será importante, Fernando, esto que dijo Emilia, que el estudiante necesita necesariamente que muestre interés. ¿Qué dice Fernanda? Fernanda, perdón, Fernanda. Será importante, Fernanda. Quina Luisa. Disculpe si me escucha. Sí le escucho este momento, se abrió el micrófono. Sí. ¿Usted Ya. cree que es importante que el alumno muestre interés para el conocimiento o el aprendizaje? Según mi punto de vista, siento que sí es muy importante que el alumno muestre interés al rato de aprender. Creo que si nosotros demostramos el querer aprender algo, con eso nosotros como que le echamos ganas a lo que queremos, digamos, mm, aprender o conocer del tema. Pero si nosotros estamos, digamos, así distraídos o en cualquier otra cosa y no prestamos atención, simplemente no vamos a aprender y el daño nos hacemos pues nosotros mismos. Ya, Fernando, muchas Esa sería gracias. mi opinión. Ujú, claro, así es. Miren, cuando no hay interés del estudiante por aprender, no se puede. No se puede, es difícil. Es difícil cuando el estudiante no le causa esa atracción, ese interés, es difícil, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos hablando de filosofía, ¿no? De las corrientes filosóficas idealistas, materialistas, su desarrollo, evolución, según Charles Darwin, según la corriente idealista de cómo fue. Puede ser un mejor expositor, uno de los mejores expositores, hasta que qué sé yo, la hora le cobra como 3.000, $4.000 la hora. Pero si el estudiante no le interesa, por más buen expositor, por más buena ponencia, si no le interesa, no le interesa. Ahí vamos, ¿no es cierto? Que es algo fundamental, el interés que debe tener el estudiante por aprender y por mejorar, ¿no es cierto?, su conocimiento. Eso es algo importante y necesario. Vamos con Tatiana. Dos formas de aprendizaje. Aprendizaje repetitivo. Implica la sola memorización de la información a aprender, ya que la relación de esta con aquella presente en la estructura cognitiva se lleva a cabo de manera arbitraria. Sí, ¿no? Primeramente, primero quiero partir diciendo que todos los aprendizajes no son los mismos. Como son seres humanos, el aprendizaje es diferente. Para Jocelyn es de una manera, para Gerson es de una manera, para Giomar es de otra manera. Cada quien aprende de una manera. Pero más allá de todo eso, la parte repetitiva es importante cuando se comienza, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo les estaba poniendo un ejemplo de un profesor, ¿no? Yo igual daba matemáticas. Les comento que ahí también había un profesor de matemáticas. 35 años dando matemáticas. Ya se sabía los ejemplos hasta de memoria. Hasta cerrado los ojos, ya sabía hasta automáticamente escribía. Imagínense, 35 años dando matemáticas. Y yo comienzo a dar matemáticas hace aproximadamente unos 6 7 años, ¿no? No mucho, unos 5 6 7 años. Y cuando hago la prueba de diagnóstico, como les decía a ustedes ahí, me doy cuenta que los estudiantes muchos no sabían, ni siquiera la tabla. ¿Sí? Entonces, comienzo a trabajar con los chicos, me parece que era 11º, ¿no? Comienzo a trabajar primero con la tabla, con lo básico, ¿no? La tabla, después qué es un exponente, qué es una raíz, cómo se simplifica la raíz y todo lo demás. Cuando el tema ya no era ese, era otro, ¿no? Entonces el profesor, el más antiguo, se entera, ¿no? Y justamente estaba con una estudiante que era mía, ¿no? Y dijo, es verdad, se entera que yo he bajado los contenidos, pero solamente era durante un mes o que era que bajé, ¿no? Con el fin de ir avanzando a todos, porque otros sí sabían. Entonces, les hago repetir, les pongo esa situación y mis alumnos, no es por nada, y una estudiante también puede ser testigo, la que estaba en la mañana, casi todos mis alumnos fueron abanderados, toditos, menos la de la primera bandera, pero ahí toditos, escolta, segunda bandera, tercera bandera, toditos. E incluso tengo una foto ahí que me llamaron cuando ya salí del colegio que esté ahí. Miren, entonces a lo que yo veo, hay cosas que necesariamente se tienen que repetir y se tienen que aprender porque es la base para que se pueda construir un nuevo conocimiento. Sí, si no, no ponemos, es como una columna, señores estudiantes. Si tú no pones bien la columna, o sea, quieres hacerte un edificio de 4 o 5 pisos. Si no, tú no pones bien el cimiento, si no pones bien esa base,
te prometo que no vas a llegar al segundo piso, peor al quinto o al sexto que quieres hacer. Por eso es que es importante en los estudiantes sentar una buena base, ser más explicativo, más conciso que se puedan hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es diverso, ¿sí? Y cada quien aprende a su manera y de diferente manera, ¿no es cierto? A ver, vamos con unas preguntas ya. Unas facilitas preguntas le voy a hacer y vamos a ver cómo tiene su punto de vista, ¿no? Vamos con Jocelyn. Quiero que me describa, Jocelyn, una pelota. Una pelota es redonda, varía de colores o de figuras. Ya, muy bien, muchísimas gracias, gracias. Eh, Gerson, una pelota. Sí, profe, Una ¿sí me pelota, escucha? descríbame. Sí, lo escucho, una pelota, descríbame. Una pelota color café, ¿Para qué se redonda con utiliza líneas ya? negras. Ya, correcto, muy bien. Jimena, una pelota, descríbame lo que usted quiera, qué se hace o lo que sea. Ya, una pelota puede ser usada para diferentes deportes. Es circular, varía de color. La usan niños, adultos, etcétera. Ya, gracias. Adela, una pelota. Una pelota es redonda, varía de tamaño, también de color. Ya, muy bien, ya. Cada quien ha dado su punto de vista de una pelota, ¿no? Pero acá vamos a la siguiente, ya. Miren, antes de ir acá y para que puedan leer, miren, la pelota tiene diferentes puntos de vista de acuerdo al conocimiento que tenga cada persona, ¿sí? Entonces, lo uno dice, por ejemplo, yo puedo hablar en este momento, puedo decir que hay diferentes, como dijo sus compañeros, diferentes tipos de pelotas. Digamos que yo soy el profesor de educación física, ya no soy su profesor de estudio independiente. Y comienzo a hablar, ¿no? Del tema. Digo, señores estudiantes, están todos formados frente a mí. Les digo, vamos a hablar y voy llevando una pelota de básquet, de fútbol y de tenis. Y comienzo a explicarles y comienzo a darles características. Digo, esta pelota que está aquí es de tenis, ¿no es cierto? Se conoce como deporte blanco. Se juega entre dos personas y se juega con una raqueta de tenis. Eso se juega mucho en Europa, ¿no es cierto? Así que vamos a conceptualizar y vamos a ver este tema que nos toca en esta semana de clases. La próxima semana veremos un deporte que es de todo el mundo conocido que se llama fútbol, ¿no es cierto? Y ahí nosotros podemos decir que tenemos a una persona que tapa en el arco, ¿no es cierto? Que es el arquero, tenemos un carrilero, tenemos un centrocampista, tenemos delanteros, ¿no es cierto? En los dos equipos y las dimensiones del arco, tanto de la cancha es de tanto, ¿no es cierto? Ya hablé de otra disciplina y después me voy a la siguiente, ¿no es cierto? Hablar de historia, por ejemplo, decir que el básquet nació en Estados Unidos, ¿no es cierto? Cerca de Canadá cuando los inviernos eran fuertes y la nevada, donde un señor que no podía hacer deporte le gustaba y comenzó a lanzar la pelota sobre una canasta, ¿no? Conocida ahora como se llama el aro, donde que se mete todo lo que es los puntajes, por ejemplo, que es de dos y fuera de zona de tres, ¿no es cierto? Y se juegan a sí mismo en equipos, ¿no es cierto? De 6 personas aproximadamente. Miren, yo conceptualicé, expliqué la asimilación de contenidos, ¿no? Miren, entonces todo depende cuánto uno se puede llevar justamente con algo simple de una pelota, ¿no es cierto? Aprendizaje significativo, Wendy, por favor, ayúdame con la lectura. Aprendizaje significativo. La información es comprendida por el alumno y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella que ya está presente en la estructura cognitiva. Ya, usted sí conocía una pelota, Wendy, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero así, digamos que yo soy su profesor de educación física. No sabía la historia del básquet, cómo nació. Así No. sabía más o menos. Ya. Entonces, miren, se puede conceptualizar, pero para atraparle a Wendy tengo que primero partir así con una pelota y después ir hablando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué hago? Conecto con los estudiantes. Entonces, de lo que era una clase aburrida de educación física, conecto con ellos. Sí, que conecten conmigo, ¿no es cierto? Están unos micrófonos abiertos. Por ahí, ya algo no estaba abierto, por favor. Los chicos que también tienen para ahí, también ustedes pueden silenciar los micrófonos que se abren, ¿ya? Vamos con la que está con tomate, Sofía. ¿Qué dice la que está con tomate? El cuadro con tomate. El cuadro dice aprendizaje de conceptos. Así es. Lo que yo puedo hacer, Sofía, es generar conceptos de cada disciplina, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque las disciplinas son diferentes.
y puedo conceptualizar. ¿Sí o qué, Sofía? Sí. Ya, correcto. Joana, la que está con verde, por favor. Buenas noches. Se adquiere a través de un proceso de... Ya. Vamos a la siguiente. Se adquiere bajo un proceso de asimilación. ¿Sí? Asimilación, asimilar. A eso es lo que se refiere. Entonces, bajo ese proceso. Vamos con siguiente. Baje la mano, por favor. Vamos con... me sale el apellido. Carranza. Choice. Lo que está debajo de asimilación. El cuadro abajo. Correcto, permítame. Me ayuda Los con la lectura, por favor. atributos de los conceptos se usan para hacer No, definiciones. ya bueno, está Ya. bien, ¿no es cierto? Ya, Se ok. produce a medida que se le amplía el vocabulario. Obviamente, lo que yo acabé de hacer, ¿no? Si conoces el dominio o conoces el tema, por ejemplo, de los deportes o cualquier tema, se amplía la conceptualización, ¿no es cierto? El vocabulario también se amplía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se va ampliando y como yo, digamos, soy el profesor de educación física, se va creciendo, ¿no? Cecibel, ahora sí el que dice abajo, los atributos. Los atributos de los conceptos se usan para hacer definiciones. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ya que tenemos los atributos, entonces ahí podemos hacer una definición de cada uno, por ejemplo, de las disciplinas, ¿no? Del deporte. Pero para que vean que cada uno, o sea, cuando yo les pregunté qué es una pelota, cada uno tenía un pensamiento diferente, lo que conocía y lo que sabía, ¿no? Stalin, por favor, lo aparte. El niño, El niño podrá distinguir entre tamaños y colores y afirmar que es una pelota. ya. Esta clase como profesor de educación física, si yo le voy a hacer, va a ser asimilado de mejor manera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta es esa parte, ¿no es cierto? Vamos. Vamos con lo siguiente, por favor. ¿Me ayudan con esta parte de aquí, con esta lectura de aquí? A ver, vamos con los que faltan. Edward, por favor, la cámara, Edward. ¿Qué dice aquí la parte de arriba? De un momento, bro. Buenas Ya, noches. ya. A ver, Existen formas de aprendizaje cognitivo. Son dos. Por recepción. La información es proporcionada por el profesor de forma estructural y organizada en su forma final, y el alumno es un receptor de ella. obviamente el alumno va a receptar, ¿no es cierto? Pero necesariamente para que esto se dé, nosotros necesitamos lo siguiente, estructurarle, organizarle. Como yo les dije en este momento, no podemos dar a unos niños de la escuela factorización. Imposible, les matamos, no saben todavía lo que es la suma, las operaciones básicas, las potencias, las raíces, etcétera, etcétera, ¿no? La simplificación. Entonces, es un proceso que no podemos ir, pero sí podemos ir paulatinamente avanzando. Por eso es que las parvularias tienen ese tanto bonito trabajo de ir creciendo. Dice que cuando tenemos buenos maestros en la escuela, los niños obviamente captan más rápido, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros así llegamos a la escuela, cogiendo el lápiz así, ¿sí o no? Todos. Solo no sé que sea un niño muy inteligente, demasiado inteligente, ¿no? Que haya cogido así y haya comenzado así. Todos comenzamos así yendo a la escuela, todos. Así cogíamos para comenzar a hacer nuestros trazos, ¿no es cierto? Nuestros dibujos. Pero después, gracias al trabajo de las parvularias, gracias a esa, de cómo se llama, de trabajar con plastilina, trabajar con trozando papel, etcétera, diferentes técnicas que ellas tienen, nosotros ya comenzamos a trabajar con la motricidad fina o pinza digital que se le conoce, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces es un proceso de recepción de conocimientos, ¿no es cierto?, que el alumno recibe. Otra parte que es importante también decir que el alumno aprende, por ejemplo, es por descubrimiento, ¿no es cierto, Alexandra? ¿Qué nos puede decir descubrimiento? Por descubrimiento. En esta forma de aprendizaje, el alumno es quien descubre el conocimiento y solo se le proporciona que llegue a dicho descubrimiento. Ya, sí estamos grabando, ¿no? Sí se está grabándose la clase, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí se ve o no? Sí, Lice. Ya, gracias, ¿no? Miren, siempre hay el descubrimiento y a veces nosotros los hacemos, ¿no? El descubrimiento, mire, por ejemplo, digamos que son los niños que van a dejar el inicial, ¿no?
y hasta que se tomen el cafecito, las parvularias, las profesoras a las 8:30 de la mañana, hay dos o tres niños que se salen, ¿no? Así voy a hacer como un cuento, ¿no? Entonces, en ese momento que los niños salen, ¿no es cierto? Que salen afuera, ¿qué es lo que pasa? En ese mismo instante que los niños salen afuera, hay un niño que, por ejemplo, vio una hormiga, ¿no? Entonces le siguen otros niños. Entonces los otros no saben, dice, es una hormiga. Ah, ya, entonces dice, donde que hay una hormiga y otras hormigas más. Y ellos vienen a buscar su comida. Entonces el otro dice, tiene unas patitas larguitas, ¿no es cierto? Tiene unas antenitas, su cuerpo es así. Entonces ellos van aprendiendo. Y cuando ellos entran al salón y justamente ven la palabra hormiga, ellos automáticamente dicen, no, eso ya sabemos, es una hormiga porque estaba en el patio. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Porque hay aprendizajes que se hacen por descubrimiento también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, nos enseñan, yo digo muchísimamente, pongo el ejemplo de mi ex profesor, ahora rector, cuando nos enseñaba informática y Excel, ¿no? Nos enseñaba. Entonces decían, hagan una factura muy bonita, háganle bonita que sume, multiplique, me saque los valores y créanme tres botones, uno para incrementar, otro para borrar y otro para limpiar la factura, o sea, tres botones en sí, creen y háganle bonito. Entonces llegó el día, nos dio una semana y yo creé el botón, pero un solo botón. Entonces cuando pasó el profesor me dice, está bonito, parece que me puso 7 o 8, no me acuerdo. Está bonito, pero te olvidaste de los botones. Y así que digo, pero aplasta el botón. Pero dice, te has olvidado, aplasta el botón. Entonces aplasta el botón y obviamente ese mismo botón no había necesidad de crear tres, solamente ese mismo botón incrementaba, borraba y limpiaba todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí me dice el profesor, dice, qué bueno, dice, ¿utilizaste macros? Digo, sí, 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 digo, con macros yo le programé el motor en una celda, el botón en una celda y le dice que incremente y sume. ¿No es cierto? Ese es el descubrimiento, porque eso nunca nos enseñó en clase, pero yo lo hice y así hay muchos estudiantes. Uno que ya se ha pasado en algunas asignaturas, hay muchos estudiantes que, por ejemplo, se le manda a leer alguna obra, alguna situación y vienen leyendo más y uno de eso dice no. Entonces, eso es por descubrimiento, sino que van más allá, ¿no es cierto? Y otro que es un aprendizaje muy importante que se llama aprendizaje autónomo, los que ustedes utilizan en este momento, lo que están estudiando, así como estamos nosotros en la plataforma online. Aprendizaje autónomo, Juan, por favor. Aprendices autónomos. Aprendemos a aprender para convertirnos en aprendices autónomos. Quien aprendió a aprender no necesita ya que alguien que le guíe el aprendizaje. Se ha convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender por sí mismo. Hay quienes entienden el plan de aprendizaje como un camino para aprender al alumno hacia la autonomía. Sí. Hay personas y hay jóvenes también que a veces aprenden, por ejemplo, en inglés, algunos aprenden solitos, ¿sí? Y aprenden y saben, o sea, de verdad. Por ejemplo, nosotros en mi provincia de Bolívar, no sé si alguien de aquí también está en la provincia de Bolívar, nosotros, por ser hasta guarandeños, nosotros tenemos que saber las coplas del carnaval. Y si no podemos tocar guitarra, todas las melodías que hay, existen, ¿no es cierto? Las románticas y todas, pero aunque sea el carnaval, sí lo sabemos a tocar. ¿No es cierto? Aprendimos por la necesidad, porque somos guarandeños, porque nos gusta el carnaval y todo lo demás, y nos toca, ¿no es cierto? Entonces ahí sacamos la guitarra, ¿no? Y asimismo este señor, mire, está aprendiendo, entonces está viendo y está aprendiendo, y es lo que ustedes tienen que también buscar como un mecanismo de aprender, ¿no es cierto? Porque en este momento en la universidad nadie les obliga, ¿no es cierto? Por favor, Francis, de entre clases, ¿a qué horas entra? No, nada. Si usted quiere aprender, entra, ingresa. Si no, no ha pasado nada. Pero obviamente repercute eso, ¿no? No tiene buenas notas, tiene faltas. Y por último, ni siquiera pierde por las notas, sino que pierde por faltas, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esa parte, ¿no? Vamos con el aprendizaje autónomo para aprender más. Francis, Aprendizaje autónomo para aprender más. Se sabe que en la medida en que el alumno continúe independientemente de nuestras clases, aprende y experimenta más allá de lo que le transmitimos directamente. claro, eso es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les conté, y así muchísimas personas también en los casos, ¿no?
Por ejemplo, en matemáticas, cuando estás viendo factorización o factor común y el muchacho dice, no, yo también ya vi el trinomio cuadrado perfecto y esto ha sido así, ah, no, qué chévere. Entonces comenzó a investigar. Ya sé que todavía no estamos en ese caso, pero hay estudiantes que se dedican así a ver un poco más, a aprender más, o sea, se interesan, dice, porque mañana voy a ir a la universidad y necesito aprender y quiero sacar una buena nota, ¿no? Siempre eso es importante, o sea, aprender más. O digamos que una persona quiere mañana ponerse un taller, ¿no? O sea, digamos que Edwin es un oficial, por poner un ejemplo, o Daniel es un oficial en un taller de motos, ¿sí? Pero ellos quieren mañana ponerse un negocio, entonces están ahí. Chuta, yo voy a aprender todo lo que es el maestro, porque yo mañana me voy a poner mi propio taller, ¿no es cierto? Y aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar, Edwin. Aprendizaje autónomo como preparación para el siguiente nivel escolar. Los estudiantes, según los niveles educativos, deben leer libros, comprenderlos, realizar otras tareas para rendir cuenta de ellas en los exámenes. Ya. ¿Será verdad que nosotros no leemos mucho, Edwin? ¿Qué dice usted? ¿Será verdad Considero o no? que sí, creo que por es la misma cultura tal vez, o no sé, considero que hay casos y casos, pero dentro de la sociedad o digamos que un índice de lectura dentro del país pues es bastante bajo. Sí, ¿no? Ya. Entonces nosotros tenemos que leer, Edwin, tenemos que leer más. Y no es necesariamente lean ciencia, tecnología, ¿no es cierto? Hay que leer de todo, aunque sea por último hasta Condorito. Y un estudiante decía, pero ¿cómo Condorito? ¿Por qué? Porque ese es un humor. Entonces, alguna persona se puso a dedicar para que Condorito, ya nosotros ya sabemos que en la última página Condorito se va a caer, ¿no es cierto? Del susto o lo que diga, pero es una parte de humor. Entonces, es de todo, o sea, no necesariamente en la vida, imagínense que esta vida, ¿cuánto tenemos que aprender? Y no solamente va a decir, el profesor dijo que solo aprendamos ciencia. No, ¿no es cierto? A ver, por favor, vamos a leer algo rapidito ya. Me envían un hola al grupo, a su grupo un hola, para yo pasarles una lectura rapidita y a ver qué enseñanza nos deja también. Un hola al grupo, por favor, cualquiera, al grupo suyo. Un hola, para yo pasarles la lectura, al WhatsApp. Un hola al WhatsApp del grupo. Ya, gracias. Vamos aquí y le ponemos. ¿Dónde está? ¿Se han escuchado de Melchor Rodríguez, un activista? Ya, ahí está. Vamos, Daniela, por favor, confírmeme si puede ver en el grupo de Sí, Melchor listen, ya Rodríguez. está. Si se ve, ya, ayúdame con la Sí, lectura del primer párrafo, ¿ya? ya. Melchor Rodríguez. Cuando su padre murió, Melchor quería que, donde quiera que se encontrara, se sienta orgulloso de él. Quizá por eso se hizo torero, la profesión que su padre consideraba la más valiente de todas. Muy bien, gracias. Edison, por favor, el siguiente párrafo. Poco a poco, Edison, está en el WhatsApp. Profe, ya le leo ahorita, ya es que estaba en teléfono y Ya, no podía escribir rápido. ya. Poco a poco. A ver, poco a poco Melchor fue ganando notoriedad hasta que un mal día un toro lo corneó. Este hecho lo arrebató para siempre las ganas de entrar a una arena a enfrentar con un animal. Como Ya, su muy bien, familia gracias. dependía, Gracias, gracias, Sofía. ¿Cómo su familia? Como su familia dependía económicamente de él, aceptó un trabajo en el que arreglaba carrocerías de autos. Allí hizo amistad con anarquistas y revolucionarios obreros que se oponían a la dictadura en España y le enseñaron sus ideologías. Estas firmes creencias lo llevaron a la cárcel en más de una ocasión. En la cárcel no dudó en levantar su voz de protesta. Se convirtió en un defensor de todos los
que compartían la difícil situación de estar privados de la libertad. Muchísimas gracias. Jocelyn, el siguiente párrafo. Su afinidad con la causa de los presos hizo que lo nombraran director de las cárceles, en donde trató de dar una vida justa a los internos, que si bien eran considerados. Siguiente, del bando, en la siguiente hoja. Ya yo le leo, está apagado el micrófono. Del bando enemigo, está en la siguiente Del, hoja. del bando enemigo, merecían un buen trato, no olvidaba que antes había estado en el lugar de ellos. Correcto, muy bien, gracias. Tatiana. La violencia durante la guerra era cada vez mayor. Un día, tras un ataque, muchos manifestantes quisieron ejecutar a los más de 1.500 presos de la cárcel Alcalá de Henares. Melchor se interpuso valientemente entre los hombres armados y los presos. Este acto de valor trajo consigo el respeto de sus enemigos, pero también el repudio de su propio partido. Así es. Siguiente, Brian. Cuando la guerra ya estaba perdida para los de su bando, lo nombraron alcalde de Madrid para que entregara la ciudad a los militares que habían ganado. Melchor lo hizo siendo fiel a sus creencias, pero fue encarcelado de inmediato. Tuvo un juicio amañado con testigos falsos. Fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales cumplió 4, ya que las mismas personas que él salvó salieron a su defensa y lograron su libertad. Ya, muy bien, gracias. Siguiente, Nayeli. Hasta el día de su muerte se dedicó a vender seguros de vida en un completo anonimato, lejos del movimiento político. Sin embargo, cuando murió, se reunieron anarquistas y militares para despedirlo, cantando himnos. Así, cada bando le dio el adiós a un héroe que no dudó en arriesgar su vida para salvar la de aquellos que pensaban distinto a él. Ujú. Respetar eso, no. Mire, entonces hemos aprendido en esto, por ejemplo, de Melchor Rodríguez, primeramente ha sido un activista político en España en 1983, ¿no? Él quería ser torero como su padre, ¿no? Y eso era el gran orgullo, pero lamentablemente una cornada no le permitió hacer eso. Así que tuvo que dejar algo que le apasionaba y le gustaba y se dedicó, como era también pobre y necesitaba también su familia, la parte económica, se hizo mecánico y ahí se hizo amigo de los anarquistas, de los revolucionarios y todo lo demás. Y producto de eso fue a la cárcel, ¿no? Estuvo en la cárcel ahí y donde que compartió, vio con ellos, también fue director de la cárcel. Después de eso que estuvo justamente en España en esos problemas de dictadura, así problemas como estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? De violencias y todo lo demás, le dieron del bando, le dieron que entregue eso, ¿no es cierto? Que entregue, le nombraron alcalde para que entregue a los militares y a la ciudad. Y cuando los militares le escogieron, le pusieron preso, ¿no? Y con algunas situaciones de falsas y todo lo demás. Pero gracias a todo lo que hizo también y lo que respetó la vida, no permitió que un bando con el otro bando se destruyeran en sí, porque eran obviamente hermanos de sí. Entonces se llegó el respeto de los dos. Y después que pasó todo esto, se dedicó a vender seguros de vida, ¿no? Y ya no quiso saber nada de la política, hasta que un día tuvo que partir. Y cuando tuvo que partir y cuando falleció, se unieron los dos bandos. Lo que le odiaban, entre los dos bandos se odiaban, pero le respetaban a él entre los dos bandos, ¿sí? Entonces, miren, nos da una lección muy grande, ¿no? Yo, como siempre le digo a mis estudiantes, en la cárcel no todos los que están ahí son delincuentes. Muchas personas que están ahí, que algunos no han cometido un delito, a veces alguien no ha hecho bien su trabajo de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? En la cárcel no están puros delincuentes, chicos, algunos están pagando penas que no están ahí. Imagínense, solamente Wendy, para hacer una anécdota de eso, ¿no es cierto? Wendy, digamos que usted va a la cárcel a pagar 20 años y es injusto porque usted no cometió ese delito. ¿Usted cómo sale? La verdad, pero la verdad, ¿cómo sale? Mm, O sea, culpable, o sea, por algo ya estuve en la cárcel y ya No, me... no, usted no cometió un delito, usted es inocente, pero le dieron 20 años de prisión. ¿Usted cómo sale? ¿Cuál es su pensamiento? mm, que, o sea, bueno, en mi opinión, que yo pagué una condena que no tenía que hacer. Tal vez Ya. esa condena la tenía que pagar otra persona. Pero ¿cuál es su comportamiento en la sociedad? Mm,
comportamiento. Son 20 años de su vida. Digamos que le acusan de un delito, usted tenía 20 años y usted sale a los 40 años, ¿no es cierto? Y el delito nunca le cometió. Y así hay muchas veces, ¿no? Mucha gente sale con ese resentimiento, Wendy. No sé si usted saldría con algo muy alegre, ¿no? 20 años me dedicaron y 20 años me quedé ahí. Pero mucha gente sale con ese resentimiento. Entonces, nosotros lo que queremos y lo que con esto nos llama también a la situación y decirles que no todas las personas que están ahí son culpables. Muchos sí, porque para eso es, porque es una conducta de la sociedad. Tú cometes algo y va a la sociedad, ¿no? Pero ahí ahora le puedo decir, Wendy, que ahí no van los que tienen que ir. Y generalmente va gente pobre y gente que no puede pagar, porque los que tienen dinero están libres y a veces hasta llegan a ser autoridades. La verdad. Si leemos las cruces sobre el agua, lean las cruces sobre el agua, lo que pasó. Y todo ecuatoriano debe saber y debe leer la cruz sobre el agua. Es importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Tamayo, que era presidente en ese entonces, ¿no? Y en Guayaquil, la revuelta. Cuando nosotros teníamos el cacao, cuando teníamos el café como principal, ¿no? Y la economía como era antes. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, es algo también, Guasipungo también es una obra muy bonita, ¿no? Que también ecuatoriano que nació en el Ecuador tiene que leer las cruces sobre el agua sí o sí, porque es nuestra identidad propia. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Cuando los, ¿cómo se llama? Los alemanes iban terminando con muchos países, quemaban libros, porque querían quemar su historia, ¿sí? Por eso es que nosotros, para ver lo que nos está pasando, ya pasó hace mucho tiempo. Y a veces no recordar nuestra historia es lo que estamos nuevamente sufriendo, lo que ya sufrieron nuestros abuelos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? A veces la falta de historia es lo que nos desconecta de la vida. Y a veces por eso es que es importante leer y conocer, para no cometer las mismas situaciones, ¿no? ¿Sí o qué? Por eso es que antes, cuando cada vez que se conquistaba, se destruían todo tipo de evidencia. ¿No es cierto? Vamos con la siguiente, Anderson. ¿No ven? La lectura nos dejó, ¿no nos dejó una bonita enseñanza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Nos dejó una enseñanza de Melchor? Sí, Lisa. Ya. Vamos con la Sí, siguiente, Anderson. Sí, ¿no es cierto? Ya. Vamos, Anderson, con la siguiente párrafo, el último. Aprendizaje autónomo como preparación para el trabajo. Aprendizaje autónomo como preparación del trabajo. Se, perdón, se consta que en la vida laboral moderna, con los grandes cambios sociales, con la inducción de continuas innovaciones, con los cambios tecnológicos y de mercado, se exige una adaptación permanente por parte de los trabajadores. Una buena parte debe hacerlo permanentemente por sí mismo mediante lecturas, observación y preguntando. Lo que hicimos delante, chicos, lo que hicimos delante, o sea, este mundo globalizado donde que un profesor que no sabe manejar tecnologías, no maneja plataforma, no maneja Zoom, no maneja algunas herramientas, va a ser reemplazado. Y así mismo es en el mercado, señores de estudiantes, van a ser reemplazados. Si ustedes no se preparan, no hacen las cosas como tienen que ser, van a ser reemplazados. Por eso es que necesariamente en este mundo competitivo tenemos que aprender a conocer más, porque si bien es cierto, la universidad te da las habilidades duras, ¿no? O sea, te da el conocimiento, te da el título, te da el cartón, pero las blandas son las que necesitamos. Porque yo mañana, si necesito una empresa, si necesito una persona profesional, necesito que sepa liderar. Necesito que sepa trabajar en equipo. Necesito que sepa solucionar conflictos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesitan todas las empresas. Si mañana yo fundo una escuela, un colegio y le dejo a alguien encargado y yo me voy de viaje a otro país, entonces quiero que esa persona solucione, ¿no es cierto? Si le faltó agua o un niño se cayó, qué sé yo, ¿no es cierto? A eso es lo que queremos, no que me estés llamando, ¿sabe qué esto ha pasado? ¿Qué hago? ¿No es cierto? ¿Sí o no? A eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Y nosotros cuando contratamos, eso es lo que generalmente buscamos, ¿no? Eso es lo que mucho nos ha pasado también en pandemia. No sé si es que me ayudan con lo que dice aprendizaje autónomo. Nos pasó a muchos, ¿no? Esta parte para poder responder con las obligaciones de la vida. A ver, vamos con la lectura, a ver quién me ayuda. Vamos con Sofía.
Para poder responder con las obligaciones de la vida ciudadana y de la vida privada, un saber fundamental se consigue solo con base en el estudio individual. De uno mismo, con uno, Sofía, con uno propio, porque uno sabe lo que se puede. Como decimos, Sofía, uno, por ejemplo, hace ese aprendizaje autónomo, usted le puede mentir a todo mundo, Sofía, pero no se puede mentir a usted mismo, porque usted sabe cómo es, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, mire, vamos con el aprendizaje autónomo, Edwin. El siguiente párrafo. Aprendizaje autónomo. Para hacer más enriquecedor el tiempo libre, la posibilidad al hombre, le posibilita al hombre organizar adecuadamente su tiempo libre. Sí, ¿no? Nosotros tenemos que siempre saber organizar nuestro tiempo. Y si es verdad, miren, mucha gente estudia y trabaja, ¿no? Lo propio, yo también hice lo propio, yo estudié y trabajé. Les comento que yo trabajaba en Marathon Sport, en las oficinas que quedaba Parque Los Recuerdos, vía Calderón. Ahí, ahí estudiaba y trabajaba. Y era difícil, ¿no? No digo que era fácil, era difícil. Eran momentos también fuertes donde que uno se ponía fuerte y de los 120 que entramos a la Universidad Central, solo pasamos 17. No digo con eso que fui que bestia, un excelente estudiante, pero pasé con 7, 8, 9, creo que tenía un 10 solamente para el mal aire, nada más, pero pasé y muchos compañeros míos se quedaron, incluso compañeros que ahora trabajan en otras universidades, también como profesores, perdieron el año. Si le preguntan que perdieron el año en la Universidad Central, un compañero que trabaja hasta en la Católica perdió. Entonces, imagínense en esas situaciones, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Toda esta situación de organizar nuestro tiempo, entonces estudiar, trabajar, ser responsables, utilizar la noche, dejar un poco el TikTok, dejar un poco a veces los bailes o algunas situaciones, porque yo soy responsable, porque yo quiero una meta, así como yo decía, yo mañana quiero graduarme y mi sueño es trabajar también, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Entonces lo hacemos de esa manera, ¿no es cierto? Vamos con lo siguiente. Hay los componentes del aprendizaje autónomo. Se parten en tres partes fundamentales para este aprendizaje. Es el componente del saber, el componente del saber hacer, que no es lo mismo, y el componente del querer. Eh, Gerson, por favor, el componente del saber. Gerson, Gerson Núñez, el, el componente del saber. Está Sí, apagado el micrófono. ya, listo. El componente del saber. Conoce el aprendizaje propio, tener una idea clara de los procesos de aprendizaje correctos. Claro, correcto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos y conocemos, por ejemplo, como conocemos la matemática, que es una ciencia exacta y todo lo demás, y así podemos ir determinando, ¿no? La filosofía, que es el amor a la sabiduría, que es amor que no puede ser recíproco, como vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Es el conocimiento, viene de las raíces griegas, o sea, conocemos algunas cosas, sabemos algunas cosas, pero una cosa es saber y la otra que nos dice Cecibel, el componente del saber hacer. Ya el segundo, el componente de saber hacer. Aplicar prácticamente procedimientos de aprendizaje. Se pretende que los estudiantes desencadenen por sí mismos el aprendizaje que que los pueda dirigir correctamente. Ya, como les explicaba, ¿no? El saber hacer, por ejemplo, digamos que Daniela quiere poner su taller de motos, ¿no es cierto? Entonces, primero va a trabajar de ayudante en un taller de motos, ¿no es cierto? O en un trabajo va a primero a ayudar y así salimos todos, ¿no? Yo les comento que en esa época que tenía 18 años me quedé como jefe de las bodegas deportivas, imagínense, pero fue cosas de la vida también, ¿no? No es porque llegué al puesto y me dieron. Ese año el Ecuador llegó al Mundial. Y mi jefe se fue a POP y yo me quedé ahí. Son cosas de la vida. Pero el saber hacer es una cosa muy diferente. Por ejemplo, nosotros en esa temporada em, se vendían muchas camisetas, pero yo aprendí algo de mi jefe, ¿no? Pero después yo me quedé de jefe y me tocaba aprender y saber hacer las cosas, ¿no? Saber hacer cómo se distribuye. Fibran, por ejemplo, es una fábrica que hace ropa, ¿no es cierto? Entonces ahí trabajaban muchas mujeres. Me acuerdo que trabajaban porque teníamos la nómina de las personas que trabajaban ahí, 1.000 personas en 3 jornadas, mañana, tarde y noche, madrugada, porque los buses iban, les dejaban, iban, les dejaban y todo lo demás. Imagínense todo el mundo pidiendo camisetas del Ecuador por primera vez. Entonces uno aprende a hacer eso, ¿no? Es como, por ejemplo, en la casa, ¿no? Yo no cocino todos los días y a veces ni cocino, pero antes, cuando se cocinaba, por ejemplo, saber a cocinar, por ejemplo, una comida deliciosa, ¿no? Sí.
Entonces no es lo mismo como saber reparar las motos, ¿no? Entonces tú ya sabes reparar. No solamente conoces que la moto está dañada, sino que sabes reparar. Y un componente de la siguiente, Daniela, por favor, la tres. Componente del querer. El componente de querer, estar convencidos de la utilidad del procedimiento del aprendizaje y querer aplicarlo. Los estudiantes deberán estar de tal manera convencidos de su utilidad que realizarán el aprendizaje sin que nadie se lo pida y cuando nadie los controle. Correcto, ¿no es cierto? Eso no es así. Esto es importante porque sin que nadie te vea, sin que nadie te controle, tú lo haces. Pero yo puedo decir que también esto es uno de importante. Yo pienso que el uno y el dos depende del tercero. ¿De qué sirve que, por ejemplo, Nayeli o Adela se ha inscrito para sacar su título? Porque ustedes están sacando su profesión aquí, ¿no es cierto? Pero si realmente no quieren entrar a clases, no prenden la cámara, no actúan en clases, no entregan los deberes, o sea, es el querer, o sea, es el querer. Y no le diga el profesor, ¿sabe qué? Nayeli prende la cámara. Nayeli, ¿cuándo presenta el deber? Nayeli esto, Nayeli lo otro. No, no, no. Es por ti mismo, o sea, cuán responsable eres de lo tuyo, ¿no es cierto? Y sin que nadie lo vea, tú lo hagas. No hay necesario. Es como, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Que se saca, o sea, quiere, el querer quieren regalar caramelos de Navidad, pero la foto primero, chis, ¿no es cierto? Con esa evidencia. Pero no es eso, sino que lo haces porque realmente te nace, ¿no? Vamos, aquí hay una situación, Talía. ¿Usted conoce un billete de a 20, Talía? Tatiana parece que era, no, no le vi bien. ¿Talía o Tatiana? Ya le bauticé mal. A ver, vamos con Francis. Francis, ¿tú conoces un billete de a 20? Sí, listen. Ya, conoces un billete de a 20. Ya. Si yo te pido que me dibujes, ¿lo podrías dibujar igual? Siendo sincero, no. No es cierto, Muchos detalles. ni yo lo podría hacer. ¿Por qué será que nosotros no lo hacemos, no es cierto? Porque como le dijimos al principio, no es un interés, o sea, es una moneda que yo necesito para comprar algo y todo demás, pero nunca me ha llegado el interés de dibujar eso. Solamente que vaya a ser algo indebido, se podría decir que yo aprenda a dibujar y saque algo exacto, no sé si me hago entender por ahí, ¿no es cierto? Digamos que nos vamos yo y Francis a ser falsificadores, nos podemos aprender esa situación ya porque nace, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero si caso lo contrario, solamente es una moneda que necesitamos para comprar y eso, o sea, no nos causa interés ni a ti ni a mí en aprender cómo es un billete con su estructura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? Mm, No sabría qué decirle porque yo sí me dediqué a saber cómo funciona, cómo se imprimen los billetes. Ah, ya. Sí entiendo cómo funciona. Ah, ya la impresión. Ya bueno, yo no le he hecho esa situación porque no ha causado de mi interés. Solamente yo le vi desde un punto que es una moneda que necesito. Yo sé que el de $100 me sirve más, el de 20 me sirve menos, y el de a 10 y se hace, en una salida se hace agua. Solo eso aprendí y no he buscado más interés. Pero sí lo que yo he buscado interés y he buscado muchísimo interés, por ejemplo, mi número de cédula. Por ejemplo, voy a preguntarle, a ver, Cecilia. ¿Usted se sabe su número de cédula? Le voy a preguntar. Sí, Si le pregunto, me puede decir. claro, 11 050 49 38 9. Ahora le pregunto, ¿por qué aprendió su número de cédula? Yo me la aprendí porque la necesito full para cualquier trámite. Ya. ¿Y usted sí se la sabía cuando estaba en la escuela o en los primeros años de colegio? No, porque ahí no la he necesitado. Ah, Claro, uno entonces, aprende a raíz de que uno necesita. interés, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, se crea un interés. Entonces, si ven que nosotros aprendemos cuando nos interesa las cosas y cuando no nos interesa, le dejamos botado ahí. Ya. Vamos a hacer una paréntesis aquí y vamos a ver un video, ¿ya? Para poderle entender también por acá. Entonces, todos somos interesados en la vida, ¿no? Y el que diga que no tiene interés está mintiendo. Vamos por acá. Vamos a ver el video. Espera, no compartí, un ratito, no compartí con audio, así que esto no va a salir. No se va a salir. Compartir con audio. Escuchemos un poquito nuestra reflexión que es importante, ¿ya? Para que analicemos. Ahí, ahí está. Escuchemos, por favor. Un pedacito así mismo.
ustedes pueden... Me llamo Héctor Ruiz Martín e investigo las acciones y circunstancias con las que nuestro cerebro aprende mejor. Imagínate que tomamos a una persona que no sabe nadar y la situamos en medio de una piscina que no cubre, no se va a ahogar, pero la situamos en medio de la piscina y sin enseñarle a nadar le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de lado a lado de la piscina lo más rápido que puedas. ¿Esa persona qué va a hacer? Pues va a hacer lo que pueda, ¿no? Va a tratar, va a nadar y va a buscar la manera pues, que le parezca más intuitiva de nadar, ¿no? Si a la persona que hemos puesto en la piscina le enseñamos crawl, que es la forma más eficiente de nadar y que no es intuitiva en absoluto, lo mismo pasa con las buenas estrategias de aprendizaje, lo que vamos a conseguir es que mejore su rendimiento. Y ahí es donde entender que la técnica, o sea, lo que hacemos cuando aprendemos, puede marcar diferencias. Aprender a aprender, ¿no? Aprender qué estrategias de aprendizaje son las más eficaces, les va a ayudar, les va a motivar y por lo tanto ¿no? va a poner en marcha esa rueda que es la que lleva a aprender, al aprendizaje. Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones. Lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones. Bueno, ya más o menos aquí está un video donde que más o menos está lo que hemos hablado, ¿ya? Vamos por acá. Antes de ir al resumen de la clase, voy a ir un poquito a explicarles para que más que todo quede grabado, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, chicos. En la semana 1 ya está, ¿no es cierto? La actividad que esta obviamente está aquí. Esta es la rúbrica que, como les expliqué, que les dice qué es lo que tienen que hacer paso a paso y todo lo que tienen que entregar. Y aquí está la valoración. La carátula tiene su puntaje, el resumen tiene su puntaje, la consulta tiene su puntaje y entregarse la bibliografía tiene su puntaje, ¿no es cierto? Entonces ahí está para que realmente lo puedan desarrollar. Como nosotros hacemos no solamente de trabajar individual, sino en equipo, vamos a hacer un trabajo también en equipo que están orientados para que ustedes puedan trabajar en equipo, ¿no es cierto? Orientados. Entonces están creados grupos
¿no es cierto? Grupos de trabajo para la semana 2. Entonces, los grupos que están aquí van a hacer lo mismo, pero va a ser un poquito más amplio, ¿no? Entonces, van a ser, déjenme ver aquí, ya voy a ver los grupos que están acá. A ver, grupos, mire, aquí está la conformación de los grupos, ¿no? Entonces, generalmente son grupos de 5 que van a trabajar para la semana 2 en grupitos y van a hacer lo mismo. Entonces, la carátula, dos hojas, todo en infografías, ¿no? Todo en infografías. Entonces, va a ser la carátula, va a ser 2 hojitas del resumen de la semana de clases y la investigación sobre esas mismas clases. Podemos utilizar también lo que se refiere a las preguntas, ¿no? Para hacerlo, ¿no es cierto? Y la bibliografía obviamente tiene que estar bien citado, ¿no? Aquí están. Mire, las personas que van a trabajar, ¿sí? Entonces va a haber en semanas que también tengan test, semanas que tengan deberes, trabajos individuales y todo lo demás, y eso va a conformarse el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Correcto? Eso los dejo para, porque siempre hay inquietudes de cómo se hace, cómo se presenta, y no todos están con el mismo conocimiento, ¿no? Y como yo digo, siempre me gusta que, por ejemplo, mis estudiantes salgan muy bien, sean los mejores, pero también yo tengo que indicarles, ¿no? Enseñarles, porque si no les enseño, no les muestro cómo es, obviamente ustedes no pueden hacer. Entonces, de aquí vamos a calificar un deber de la semana 1, les decía, ¿no es cierto? Vamos a calificar un deber para de esa manera que ustedes, esa tarea, por ejemplo, lo pueden mejorar. Obviamente no le voy a grabar esa parte de la tarea porque no sabemos qué nota pueda salir, pero ustedes sí les voy a mostrar, ¿no es cierto?, del trabajo. Vamos a calificar de una tarea, ¿no es cierto? O sea que vamos a poner un poquito de pausa ahí, ya para irnos. O si no, le dejamos esto para el último también. Le dejamos esto para el último y ahí les voy indicando a ustedes, ¿ya? Vamos para la parte ya final. Sí, ¿no es cierto? Vamos para la parte final, pero ya más o menos les voy a dar las indicaciones. Las indicaciones ya les voy a dar cuando ya termine de grabar el video, de cómo tienen que presentar, ¿no es cierto? Entonces vamos a la parte final y en la parte final podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Que el aprendizaje significativo es un aprendizaje de toda la vida, se queda con nosotros para toda la vida, ¿no es cierto? Y nosotros el aprendizaje siempre lo aprendemos algo que tenemos sentido. El aprendizaje repetitivo también viene a ser como una estructura del aprendizaje, en principio, ¿no? Sí, entonces repetimos y es la base, ¿no? Como la columna que necesitamos para hacer un edificio de 5 o 7 pisos. Si la columna, si la base no está bien fundamentada, no llegará ni al segundo piso. Entonces, de eso necesitamos también fundamentar, ¿no? En algunas cosas es necesario, como Cecibel que nos repetía su número de cédula, y sin eso no podemos sacar mucha información. Los aprendizajes autónomos necesarios, importantes, aprender por mí mismo, no valerse solamente o llevarse con lo que dice el profesor en el día de clases, sino que también ir más allá a investigar, ¿no es cierto? Y hacer los mejores trabajos, así como les expliqué yo, ¿no? Entonces, también podemos hacer esas situaciones. ¿Qué es el conocimiento del saber? Obviamente, saber es una parte del conocimiento, pero saber hacer las cosas va más allá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso ha sido la semana referente a la semana 2. Así que eh, muchísimas gracias. Regresaremos a ver la calificación para que de esa manera ustedes puedan tener mejores deberes y sus tareas. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí lo que se refiere a la grabación de esta semana, la semana 2. Les agradezco. Nos estaremos viendo la próxima semana con nuevos temas referente a la materia de estudios independientes y yo les estaré guiando, se podría decir, en esos conocimientos.